En el capítulo 15 de Mateo hay una pregunta que Jesús le hace a las autoridades religiosas de ese tiempo. Les hace una pregunta, supongo que fue muy ofensiva, supongo que fue una pregunta lacerante para la espiritualidad de estos hombres. Les pregunta, y ese es el título de este mensaje: ¿por qué con tus costumbres quebraste el mandamiento de Dios? Le pregunta Jesús a los fariseos. Y así como esa pregunta hizo eco en aquel tiempo, en este lugar, en Galilea, cuando hizo la pregunta, el Señor te podría preguntar hoy en día y me podría preguntar hoy en día: ¿por qué con tus costumbres quebrantas el mandamiento mío? Porque esta es una realidad. Tenemos malos pensamientos, malos hábitos, malas actitudes, malas acciones que muchas veces son en contra de lo que conocemos que le agrada a Dios. A Dios le agrada la armonía y la unidad, y a veces nosotros cometemos una acción de enemistad y de ruptura. ¿Por qué con tus costumbres quebrantaste el mandamiento de Dios? Leamos lo que dice el capítulo 15, porque vamos a leer en este capítulo cómo Cristo empezó a apartarse un poquito de discutir y de hablar y de enseñar cuando estaban los fariseos. Se fue a la región del Líbano, a Tiro y a Sidón, tan escuchado en las noticias esta semana. Después se fue a Galilea y después se fue a las costas de Magdala. Y Jesús estaba evitando una confrontación directa con las autoridades religiosas de su tiempo. Pero más importante, se estaba preparando a sus discípulos para que trataran de entender un poco qué significaba esto de que Jesús tenía que morir en la cruz y qué significaba este acto sacrificial del Rey de Reyes por la humanidad, por sus discípulos, por los gentiles. Dice así el versículo 1, capítulo 15: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dice el versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oremos. Padre, bendice nuestro oído, nuestra mente al escuchar, nuestro corazón al considerar y nuestra voluntad al decidir, al escuchar tu palabra en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Lo que encontramos en estos primeros 20 versículos es que Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su época. Esto puede ser bien un encuentro histórico, pero hermanos, es la realidad con la que vivimos todos los días en nuestro ámbito cultural mexicano. Tenemos una tradición que se remonta a 500 años. Religión, tradición, cultura, familia, abuelos, celebraciones familiares, fiestas nacionales, fiestas locales, días de guardar, días de hacer esto. Es una cultura fuertísima que se ha consolidado por 500 años y a nosotros nos tocó confrontar esa tradición y esa cultura cuando nos dimos cuenta que nuestra fe tenía que ser puesta exclusivamente en la persona de Jesucristo. Así que no es algo que es del todo ajeno a nosotros. Porque hay una acusación de parte de los fariseos para con Jesús. ¿Por qué desprecias el mandamiento de los ancianos? Ese es exactamente el reclamo que me hicieron a mí. ¿Por qué desprecias la enseñanza de tus abuelos que fue transmitida a tus padres y que llegó a ti? Es esa misma confrontación. En segundo lugar, vamos a ver que Cristo responde a esa acusación, pero responde citando las palabras de Dios, que es exactamente como uno debe responder el reclamo, la acusación de hoy en día hacia abandonar la religión de la familia. Uno debe contestar no con su motivación personal, no con mi explicación, sino uno debe contestar con la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios: y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. Eso es lo que contestaríamos ante esa acusación. En tercer lugar, Cristo va a dar una declaración sobre en qué consiste su respuesta. Y como sus discípulos no le entendieron, pensaron que le había hablado otra parábola, les explica con mayor detalle. Entonces, la acusación que vemos aquí es que estos líderes religiosos siempre tenían algo de qué acusar a Cristo. Es una representación de cómo el enemigo, hasta el día de hoy, en nuestra vida, mañana, tarde y noche, de lunes a viernes, tiene algo de qué acusarnos. Tu fe no es sincera, tu fe no es verdadera. Te gusta ir a la iglesia, pero no tienes una fe verdadera en Cristo Jesús. Te gusta juntarte con las familias de la iglesia, pero no tienes una convicción verdadera. No estás dispuesto a dar tu vida, no tienes a Cristo como lo más importante en tu vida. El enemigo nos acusa con este tipo de razonamientos. Nos dice que nuestra fe es fake, nuestra fe es falsa, nuestra fe es pequeña, nuestra fe no es suficiente. Pero es suficiente porque Dios la puso ahí donde está, en nuestro espíritu. No es nuestra esta fe, sino que el Señor nos las ha dado. Por tanto, es infalible y es más preciosa que el oro, dice Pedro. Entonces estaban acusando a Cristo porque sus discípulos transgredían las tradiciones de los antiguos judíos al no hacer este lavamiento de manos ceremonial antes de comer. Este mismo lavamiento los musulmanes lo ampliaron y lo llevaron al punto de hasta lavarse los pies antes de entrar a las mezquitas, ¿verdad? Pero era meramente esta tradición,
Obviamente había un antecedente en el templo para los sacerdotes, pero ellos lo habían llevado a un grado, al grado que lo hacían más importante que las escrituras. Incluso para los fariseos eran más importantes las tradiciones de los fariseos que lo que decía la palabra de Dios, de lo que decía la Torá. De hecho, dice, hay una colección de tradiciones judías, un libro que se llama el Mishnah, que dice que es una ofensa mayor enseñar alguna cosa contraria a lo que enseñan los rabíes que contradecir a las escrituras. O sea, era más grave contradecir a un maestro que contradecir las escrituras, es lo que dice el Mishnah. Y el rabí Eleazar dijo que el que explica las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. O sea, ellos tenían muy claro que eran más importantes las tradiciones que lo que decía la palabra de Dios. Nos suena muy familiar, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo condena esta actitud y ante la acusación les responde con lo que dice la palabra de Dios. Les dice, la palabra de Dios dice que a tus padres les debes honra. Y no solo eso, dice que si los maldices eres digno de muerte. Y ustedes tienen un nuevo mandamiento de hombres que dicen, no, lo que yo le puedo dar a mis papás es una ofrenda a Dios. Es decir, la honra le está recibiendo Dios, no los papás. Pero este mandamiento es muy claro, es uno de esos pocos mandamientos en los que Dios se desprende de la honra que Él merece y dice, es para los padres. Los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Y el que los maldijere es digno de muerte. Dios otorga esta honra para los padres y los fariseos habían dicho, no, lo que le damos a los padres más bien es algo para Dios. Es una ofrenda a Dios y que se den por bien servidos los padres por recibir esto. Y es lo que señala el Señor Jesucristo, que habían perdido de vista la palabra de Dios y ahora estaban pensando en sus tradiciones. Y una de estas tradiciones que era muy visible, que era muy notoria, pues era el lavamiento, ¿verdad? Y ahí se veía la espiritualidad. Si dura 2 minutos lavándose las manos, es que es un lavamiento muy profundo y es muy espiritual, ¿no? Y este lavamiento de manos representa muchas de las acciones que hacemos cuando creamos una religión. Hay autores que dicen que el capitalismo, el socialismo y el comunismo son religiones, tienen todas las características de una religión. Pero más allá de las tradicionales, del catolicismo, de la religión anglicana en el Reino Unido y otras religiones importantes, a veces nosotros mismos vamos creando un sistema, un personal que es religioso. Es decir, yo tengo que hacer esto y esto y esto y con eso me siento a gusto en mi relación con Dios. Y mientras haga esas 4 cosas, siento que estoy cumpliendo y mientras sea fiel a esas 4 cosas, voy a estar bien con Dios. Creamos nuestra pequeña religión, nuestros propios mandamientos, nuestras propias tradiciones y nos olvidamos de la palabra. No está mal tener hábitos que deriven de nuestra vida espiritual. No está mal tener una vida de oración dedicada, específica en ciertos momentos, en ciertas horas, en cierto día. Pero si esto nos está haciendo olvidar la palabra de Dios, entonces sí es reprobable. Después Jesucristo citó Isaías 29:13 para decir que la religión de estos hombres, de los fariseos, era de lavarse las manos y de labios para afuera y que no venía del corazón. Eran meramente acciones visibles y externas. Es decir, que no escucharon la lección principal del Sermón del Monte, que la verdadera justicia viene del corazón, de los sentimientos, de las emociones, de la inteligencia. Después Jesucristo hace una declaración en los versículos 10 y 11 y les declara a la multitud sin ninguna reserva que las tradiciones de los fariseos son inválidas y son nulas para relacionarse con Dios.
Es decir, Dios no veía los lavamientos, Dios no apreciaba, mira qué bien se lavó las manos, mira qué movimientos tan armónicos hace, qué bonito se lava las manos ese fariseo. No, mientras ellos se esmeraban lavándose las manos, Dios estaba viendo el corazón. Y Dios está viendo el corazón siempre que tú estás viviendo tu religión personal. Puede ser que haya una coincidencia, que estés haciendo un acto externo y que en lo interior lo estés haciendo genuinamente por amor y devoción a Dios, y entonces Dios se agrada. No significa que todo acto religioso es malo, pero debe ser una consecuencia de lo que hay en el corazón. Y después el Señor utiliza la lógica para demostrar ese error en el que estaban incurriendo. Dice, ¿cómo pueden los alimentos contaminar al hombre si los alimentos no llegan al corazón? Y lo que está contaminado es el corazón, y del corazón salen todas estas transgresiones a Dios. Y esta declaración de Cristo fue como una declaración de guerra para los fariseos. A partir de estos momentos y estas declaraciones, ya los fariseos no buscaban meramente ridiculizar o hacer quedar mal o hacer ver como un mal maestro a Jesús, sino que ya pensaban en matarle. Decimos mucho, tanto como Jesús, la palabra Cristo, pero ¿sabemos todos qué significa Cristo? No es un nombre, es una palabra, es un adjetivo. Es el ungido, el que ha sido separado y señalado como rey, el que ha sido presentado ante una audiencia como el rey de esa audiencia. Siempre que decimos el Cristo es el ungido, es el rey que Dios ha ungido delante de mi vida para que yo sea su súbdito, que sea su hijo, que sea su alumno, que sea miembro de su reino. Y ellos no veían que Cristo era el ungido, no veían que era el rey que Dios estaba poniendo delante de su pueblo. Los versículos del 12 al 20, Cristo sigue explicando, porque aún los discípulos, siendo que les habló algo claramente, pensaron que era una parábola y le pidieron explicación. Porque es muy difícil romper las tradiciones de los hombres. Es muy difícil creer estas tradiciones complicadas y creer en la sencilla palabra de Dios. Hermanos, cuando hablo de esto lo hago con mucho respeto, pero es un buen ejemplo, y es el ejemplo que es cercano a nosotros. La Iglesia Católica dice que a través de tu vida tienes que pasar por 7 eventos importantes que le llama sacramentos para lograr al final de esos 7 sacramentos agradar a Dios, y vas agradando a Dios con cada uno de ellos que vas haciendo. Y yo he visto personas angustiadas porque se llega a un evento y no han cumplido con anteriores, y son problemas y es angustia y tienen que buscar formas de lograr hacer esto, cuando la palabra de Dios es sumamente sencilla. Dios mira el corazón. Y nuestra relación con Dios es la relación que tenemos con una persona, con la persona de Jesucristo, y de Él emana la vida, de Él emana toda bendición. Y nuestra posición es que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esas verdades sencillas nos hacen ver que lo que necesitábamos para agradar a Dios ya lo logró Jesucristo. Y solamente la fe que Él nos ha dado la tenemos que poner en el lugar correcto, que es Jesucristo, para gozar de esta adopción que Dios hace de nosotros, que estábamos huérfanos y Dios nos adopta mediante la fe en su familia. Hay un gran contraste entre las tradiciones humanas y la verdad de Dios. Las tradiciones humanas siempre son fuentes externas que quieren cautivarnos y esclavizarnos.
siempre una tradición religiosa, y aquí me expando a muchas otras. Hace como 4 meses perdimos un vuelo en el aeropuerto de Dallas, nos tuvimos que quedar ahí, y el chofer que nos llevó al hotel era de Yemen, y estuvimos platicando con él acerca de si él iba a una mezquita ahí, y decía que iban muchos mexicanos a las mezquitas del área de ahí de Grapevine y de Dallas y de Fort Worth, que muchos mexicanos estaban yendo a las mezquitas. De alguna manera, estas religiones misteriosas, estas religiones que tienen como que muchos niveles de jerarquía, nos llaman la atención en nuestra mentalidad humana, son atractivas para nosotros. Pero a fin de cuentas, cuando entramos en ese sistema, estamos inmersos en ese sistema y tenemos que cumplir ciertos requisitos para continuar en ese sistema y avanzar en ese sistema. Y en contraste, lo que vemos en la palabra de Dios es que la fe que tenemos en nuestro interior nos trae libertad de toda atadura, de todo compromiso, y todos nuestros compromisos ahora los remitimos únicamente a lo que Cristo nos indica. Cristo nos dice: comprométete con tu familia, comprométete con tus hijos, comprométete con tu iglesia, comprométete con tu comunidad, con tu trabajo, y me estarás dando a mí la gloria y la honra. Cuando hablamos de tradiciones humanas, muchas veces son reglas frívolas, a veces son meramente una frase escrita. Por muchos años me han preguntado oye, ¿cuál es el reglamento de la iglesia? ¿Cuáles son los estatutos de la Iglesia Evangélica Libre del Cordero? Y les contesto: por 27 años nos hemos resistido a escribir un solo estatuto y una sola regla para la membresía, para la disciplina, para cualquier otro aspecto. Nos hemos negado a escribir algo porque no queremos que después tengamos que remitirnos a esos estatutos o a esas reglas para esclarecer algún asunto. Nuestros estatutos son la palabra de Dios, y cuando esta es escrita en nuestros corazones, esa es su mejor expresión de la palabra de Dios. Son principios básicos, y el espíritu de la ley en nuestros corazones es más importante que la ley. Estas tradiciones humanas son hechas para exaltar al hombre, son hechas para exaltar al hombre que las cumple. Por eso los fariseos eran tan prestigiados, eran tan respetados, porque cumplían todas esas tradiciones que ellos mismos habían escrito. Igualmente en nuestros tiempos, cualquier religión, aquella persona que cumple todos sus estatutos, cumple todas sus leyes, cumple con todas las normas, esa persona es admirada y exaltada y recibe reconocimiento. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que las palabras inspiradas por Dios siempre humillan al hombre y lo hacen reconocer su necesidad, su condición pecaminosa. Nunca la palabra de Dios exalta al hombre por sus virtudes. Exalta las virtudes de Cristo en la vida de las personas. Finalmente, una religión puede ser tan compleja, tan difícil de llevar, que puede producir una carga que fatiga a las personas y que no permite conocer al Creador, no permite conocer al Salvador, y nos lleva irremisiblemente a la muerte. Pero la palabra de Dios produce santidad y produce vida, porque es la misma palabra de Dios que creó la vida en el huerto del Edén. Esa misma palabra de Dios la leemos y trae vida espiritual. La verdadera religión, hermanos, proviene del corazón. En todos estos versículos se usa la palabra cardia, el corazón. Creemos con el corazón. Y cuando hablamos del corazón, son sentimientos, son emociones, son pensamientos, es inteligencia, es capacidad de deducción, es capacidad de discernir. Todo eso agrupa el corazón.
Hace 3000 años no lo sabían, lo asociaban este grupo de músculos con todas estas cosas, no sabían cómo funcionaba el cerebro. Pero nosotros creemos con el corazón, así dice Romanos 10, 9, 10. Cuando profesamos amor a cualquier persona, a nuestra familia, amamos con el corazón, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra convicción, así dice Mateo 22, 37. Cuando le cantamos al Señor, cantamos con el corazón, con un corazón agradecido. Eso es lo que dice Colosenses 3, 16. Involucramos nuestras emociones, sentimientos, pensamientos e inteligencia. Cuando tenemos que obedecer a Dios en algo, lo hacemos con el corazón. La religión emana del corazón. Cuando tenemos que ofrendar y dar, tenemos que darlo con el corazón, no con la mano en la cartera. Cuando oramos, tenemos que orar de corazón, dice el Salmo 51, 10, 17. Entonces, hermanos, todas estas cosas las hacemos los domingos aquí todos juntos. Yo te pregunto, ¿qué tanto involucras tu corazón en estas cosas que hacemos? Profesamos nuestra fe juntos, nos profesamos amor juntos, cantamos juntos, obedecemos a Dios juntos, damos ofrendas y diezmos juntos, oramos juntos. ¿Qué tanto involucras tu corazón en cada una de esas cosas? Porque Dios ve los corazones, no ve si depositas, no ve si levantas la mano, no ve si cantas fuerte, no ve si cantas afinado. Él ve el corazón que está produciendo eso. Y eso es todo lo que quería el Señor Jesús explicarle a los discípulos. Continúo con el versículo 21, hermanos, de este mismo capítulo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Toda esta escena que vimos en la segunda parte que leí es Jesús en tierra de gentiles. Jesús en tierra donde había muy pocos o no había judíos. Y se encuentra con esta mujer. Y es interesante que los dos casos de sanidad que Jesús hizo entre gentiles los hizo de manera remota, dando a entender que esa población, los gentiles, estaban apartados, estaban lejanos realmente al conocimiento de Dios. No era un secreto que Cristo iba a ir a visitar a los gentiles, desde el capítulo 12 lo hemos visto. Pero quiero terminar viendo cuál fue la súplica de esta mujer, gentil, no judía, que le suplicó a Jesucristo que sanara a su hija que era atormentada por un demonio. Y Jesús respondió de 4 formas a esta solicitud de restauración, de sanidad. La primera es que no le hizo caso. La primera respuesta de Jesús es que no le hizo caso.
¿Por qué el Señor Jesús ignoraría a una persona? Si Él dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Eso dijo después. Bueno, hay que ver que el Señor juzgó la situación por la manera en la que esta mujer se presentó. Esta mujer era gentil, no era judía, y de repente le dice, hijo de David. Le dijo, Señor, hijo de David. Y eso no le gustó al Señor. Porque esta mujer, su estrategia en medio de su desesperación y sus necesidades, dijo, quizá pueda yo fingir ser judía, acercarme a Jesús y reconocerlo como hijo de David, de la descendencia de David. Es algo que solo los judíos saben y a lo mejor me concede lo que le estoy pidiendo. Es decir, quiso convertirse al judaísmo para acercarse a Jesucristo. Quiso adquirir una religión así, en breve, express, para acercarse y obtener el favor de Cristo. Así no funciona la cosa, porque Dios mira los corazones. Pero después se acercó y le dijo, Señor, socórreme. Y entonces Jesús le respondió, pero rehusándose a ayudarle, porque ella no era judía. Sin embargo, esta mujer, una manifestación de su fe fue la persistencia. Le dijo, sí, Señor, pero aún nosotros que estamos alejados de Dios, recibimos los beneficios que les sobran a los judíos. Nos comemos las migajas que caen de la mesa. Y el Señor reconoció esta persistencia como una demostración de fe. Y las únicas dos personas en el Nuevo Testamento a las que Dios le reconoció una gran fe eran gentiles, no eran judíos. Y el Señor le dice, claro que sí, lo que quieras te sea concedido. El Señor ve una fe sincera, el Señor ve un corazón necesitado, un corazón humillado, y el Señor está listo para bendecir y para dar lo que necesitamos. El resultado de todo esto es que, y como todos los finales felices que hay en la palabra de Dios, la gente glorifica a Dios. La gente estaba glorificando a Dios. En este caso, los de Tiro y Sidón, los libaneses, que ahora serían libaneses, estaban glorificando a Dios. Hermanos, vuelvo al principio. Este es un tiempo en el que Jesús rehúye la confrontación, porque Él no vino a pelearse, Él no vino a discutir, Él no vino a poner en su lugar a los fariseos. Y al mismo tiempo Él se enfocó a que sus discípulos trataran de entender esto que venía en unos meses. Venía la crucifixión de Cristo, que representaba una solución para el pecado del hombre, la condenación eterna del hombre, pero también representaba para Cristo un máximo acto de amor sacrificial que no merecía Él. Jesucristo no merecía ni tenía por qué hacer este acto sacrificial de morir en tu lugar y en mi lugar. Y así como fue importante esa etapa en la vida de los discípulos, es importante para el creyente, es importante para tu vida, es importante para mi vida, que siempre tengamos en mente estas dos cosas. Por eso siempre que tenemos una cena del Señor, la cual tendremos el próximo domingo, meditamos en estas cosas. El Señor no tenía por qué hacer esa expresión de amor sacrificial, morir como un delincuente, porque quizá para nosotros ahorita la cruz ya es algo precioso, es un símbolo hermoso de sacrificio y amor, pero en el tiempo de Jesús la cruz era algo despreciable, era algo grotesco, que solamente un criminal
era crucificado. Entonces hablar de la cruz, Jesús con sus discípulos, era hablar de algo grotesco, algo que no tenía nada que ver con el reino de los cielos, algo que no tenía que ver nada con el anunciar el reino de los cielos. Pero los discípulos tenían que entender. Solo lo entendieron cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas y entendieron por qué era necesario. Así cada uno de nosotros tenemos que entender bien este sacrificio de Cristo. Y nosotros que tenemos una relación con Cristo, preguntarle. ¿Le has preguntado al Señor qué sintió? ¿Cómo fueron esos días, esos momentos? ¿O no has llegado a ese punto de tu relación con Cristo que le puedes preguntar, Señor, ¿cómo fue eso en tu vida? Transmíteme esa convicción de que en ese momento no te correspondía estar ahí, no eras culpable de ninguno de los cargos, pero decidiste hacerte culpable por culpa mía. Señor, ¿cómo me debo sentir por esos momentos que tú sufriste, que tú fuiste muerto? Esa es la relación con Cristo. Hablar con Cristo no solo de lo que nos beneficia a nosotros. Señor, bendíceme en mi trabajo. Señor, dame inteligencia para resolver este asunto. Señor, sáname de esta dolencia y de esta enfermedad. No, es una persona, Jesucristo. Le puedo preguntar sobre su vida, sobre sus ideas, sobre sus sentimientos, sobre sus convicciones, para aprender de Él. Que el Señor nos lleve a ese nivel de cercanía, de apego, de dependencia de nuestro Señor, para en la intimidad aprender de Él y conocer de Él, porque Él conoce nuestro corazón. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, que nos muestra lo que somos, pero sorprendentemente nos muestra lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque abunda tu misericordia y abunda tu gracia para enriquecernos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, porque tú nos has constituido nuevas criaturas en Cristo Jesús. Era tan duro nuestro corazón que ahora nos has dado un nuevo corazón de carne, Señor. Un corazón que puede sentir, emocionarte y tener la misma convicción que tú tuviste, Señor. Gracias, permítenos seguir aprendiendo de ti a cada día, a cada momento, en cada situación. En Cristo Jesús, amén. Gracias, hermano.